Canal 2 Televisión Quellón, junto al Departamento de Salud Municipal, presentan Hablemos de COVID-19, la pandemia a fondo, un programa que nos permitirá conocer en profundidad temas de educación y autocuidado referente a la pandemia del COVID-19. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, Región de los Lagos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de COVID-19 a través de Canal 2 Televisión Quellón, nuestras pantallas que llegan hasta sus hogares, hasta el sector urbano, hasta el sector rural y a todos quienes nos ven en diferentes partes del mundo el día de hoy, en un programa más de Hablemos de COVID-19, un programa desarrollado por la producción de Canal 2 Televisión Quellón y el apoyo del Departamento de Salud Municipal de nuestra comuna, Departamento de Salud que ha estado comprometido con el trabajo en esta pandemia por coronavirus, que el día de hoy nos sitúa nuevamente a hablar sobre las medidas de seguridad que se han tenido en las prestaciones de salud. Ese va a ser el tema de conversación el día de hoy y para eso estamos con María Luisa Espinosa, encargada de infecciones asociadas a la atención del CESFAM de nuestra comuna. Bueno, dado que la pandemia actualmente está azotando nuestro país, las atenciones en los diferentes centros de salud se han tenido que reestructurar para entregar una adecuada seguridad donde la atención de salud, tanto para los funcionarios como para los usuarios, tengan también la seguridad correspondiente en las dependencias. Por eso se han creado diversos protocolos los cuales nos guían en nuestro quehacer, además de la adquisición de diferentes elementos de protección que son necesarios para la atención por parte de quienes están detrás de la salud finalmente en nuestro país y también en nuestra comuna. Como les decía, el día de hoy vamos a estar junto a María Luisa Espinosa, encargada de infecciones asociadas a la atención. María Luisa, gusto de saludarte, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por venir. El día de hoy, María Luisa, quiero partir de inmediato con un par de preguntas y conversar respecto a las medidas de seguridad que sin duda son importantes en las prestaciones de salud, porque sin duda nosotros como usuarios tenemos que tener las consideraciones también de cómo tenemos que llegar a los diferentes lugares de salud, de cómo tenemos que ir con nuestra mascarilla, obviamente con nuestra atención. Pero quiero preguntarte, ¿cómo se ha preparado la red de salud para atender en estos tiempos de pandemia a la ciudadanía? Bueno, en nuestro centro de salud se han establecido, como tú bien decías, protocolos en los cuales nos permiten entregarle buena seguridad a nuestros usuarios y a los funcionarios. ¿Ya? El principal protocolo es el uso de elementos de protección, en el cual se ha capacitado a todos los funcionarios sobre cómo deben utilizarlo, cuánto tiempo dura y cómo deben eliminarlo. También se crearon 3 videos apoyando este tema, principalmente el lavado de manos, el uso correcto de la mascarilla, también cómo se deben colocar y cómo se deben retirar los elementos de protección. ¿Ya? También tenemos el control de la entrada de los funcionarios, es decir, a toda nuestra jornada diaria a los funcionarios se les toma la temperatura. ¿Ya? También tenemos turnos, ¿ya? Tenemos 2 turnos. Se trabajan 2 veces dos semanas continuas y hay 2 semanas de cuarentena. ¿Ya? Esto principalmente, ¿por qué? Porque buscamos mantener la continuidad de nuestra atención. Es decir, que si un funcionario se llegara a contagiar, ¿cierto?, puede contagiar a un turno completo. Y obviamente si se contagia un turno, puede contagiar a toda la red. ¿Ya? Entonces por eso nosotros tenemos que asegurar nuestra atención. ¿Ya? También se implementó el triage. ¿Ya? ¿Qué implica eso? Es un control de entrada del usuario. Como bien tú decías, ¿cierto? Se le pide al usuario que no deben ingresar al establecimiento con el uso de mascarilla. También se verifica que el usuario lo tenga de forma adecuada, es decir, que cubra tanto su nariz como su boca. ¿Ya? Mantener la distancia física, porque de repente hay mucha gente, ciertas aglomeraciones, también los funcionarios se encargan de mantener esta distancia adecuada mientras ingresan al establecimiento. ¿Ya? También se le realiza el control de temperatura, ¿ya? Y se le aplica la encuesta de salud. ¿Ya? Que busca esta encuesta, ¿cierto? Conocer signos y síntomas respiratorios y antecedentes epidemiológicos que algún usuario pueda presentar un caso sospechoso de COVID.
¿ya? Y también en todo nuestro establecimiento contamos también con los pediluvios que nos permite desinfectar nuestro calzado al ingreso, ¿cierto?, de estos usuarios y también al ingreso de los funcionarios. María Luisa, ¿existe un tipo de separación, por ejemplo, entre las consultas? Recordemos que hay mucha gente que ha consultado y va a seguir consultando no solo por enfermedades respiratorias, sino también por diferentes otros síntomas, o dolores de cabeza, diferentes tipos de enfermedades también lumbares. ¿Existe una separación en la consulta? Actualmente, ¿cierto?, tenemos separadas nuestras atenciones en atenciones respiratorias y no respiratorias. Las atenciones respiratorias son aquellas que se llevan en el SECOA ITUE, donde el usuario, ¿cierto?, que presente síntomas respiratorios leves puede consultar allá. ¿Cuáles son estos síntomas, cierto? Es decir, fiebre sobre 37,8, que puede ser con algún medicamento como paracetamol, dolor de garganta, puede presentar tos productiva o tos seca, dolores musculares. Estos son síntomas leves que atienden el SECOA ITUE. Ahora, si presenta síntomas graves, ¿cierto?, respiratorios, eso deben acudir al hospital. ¿Y cuáles son estos síntomas? Fiebre sobre 37,8, que no se dé con el medicamento, que tenga dificultad para respirar, respiraciones muy rápidas, ¿cierto?, y el cambio de coloración de la piel. Si su piel es piel media azulosa o presenta decaimiento, esos síntomas son para el hospital. Estamos junto a María Luisa Espinosa, encargada de infecciones asociadas a la atención, dependiente también del Departamento de Salud Municipal. El día de hoy conversando sobre las medidas de seguridad de las prestaciones de salud. Bien, es importante entender que en nuestro Departamento de Salud Municipal y en sus servicios existe un cuidado por la atención de los pacientes y teniendo en cuenta también el riesgo que puede existir, por ejemplo, de contagiarnos de COVID-19. María Luisa, ¿qué tipo de cuidados se están tomando, por ejemplo, los box de atención? Recordemos que en el CEFAM hay diferentes pisos y obviamente estaciones también de salud. Bueno, al ingreso, ¿cierto?, del CEFAM, importante también, eso no recargué, que todo está marcado, ¿cierto? Todas las distancias mínimas de seguridad están marcadas, ¿ya? En tanto al ingreso como en el SOME, en las mismas salas de espera, ¿cierto? Nosotros tenemos sillas, cuáles que puede utilizar el usuario y cuáles no se pueden utilizar para mantener esto. En la atención del BOC principalmente, ¿cierto?, los funcionarios, lo primero, siempre antes de atender y después de atender al usuario, deben realizarse el lavado de manos, ¿ya? Por lo cual todos los BOC clínicos cuentan con su lavamanos, su dispensador de jabón y su toalla de papel. Y entre medio también, ¿cierto?, si necesita, se puede aplicar también el alcohol gel, ¿ya? ¿Qué otra medida también? Obviamente el uso de elementos de protección atingente a la atención y mantener también en lo posible, ¿cierto?, la distancia mínima recomendada entre el funcionario y el usuario, ¿ya? La desinfección entre los pacientes, es decir, todo el elemento, insumo, que no sé, equipo de presión que utilice, equipo de glicemia o la superficie que tenga contacto con el usuario, es decir, la camilla, si el paciente se sentó en una silla, tocó la manilla, todos esos elementos de protección, el funcionario, después que salga el paciente, debe desinfectarlo. ¿Ya? También el manejo de residuos. De repente hay diversas atenciones que generan también materiales contaminados con fluidos, con sangre, ¿cierto? Eso no lo botamos nosotros en una basura común, se botan en bolsas especiales, ¿cierto?, de color amarillo, ¿ya? Y también importante para tener una adecuada desinfección, ¿cierto?, de todos los elementos del BOC, ¿cierto? Las atenciones también han aumentado los rendimientos. Por ejemplo, la atención médica de morbilidad, que habitualmente era en 15 minutos, ahora aumentó a 20. ¿Para qué? Para que en ese tiempo, ¿cierto?, se pueda desinfectar adecuadamente el BOC. Estamos conversando de medidas de seguridad en prestaciones de salud junto a María Luisa Espinosa del Departamento de Salud Municipal y del CEFAM de nuestra comuna. Y quiero preguntarte, María Luisa, para que la gente lo entienda en casa, entonces yo, por ejemplo, asisto al CEFAM a una determinada hora. Todo el elemento que yo ocupé, llámese la toalla que está, por ejemplo, en la camilla, todo lo que yo toqué es responsabilidad también de parte de la gente ahí del CEFAM de limpiarlo, ¿o en qué tengo que contribuir yo en este caso? No, principalmente el usuario debe usar correctamente la mascarilla, ¿ya? Eso. Porque todos los demás elementos es encargado el profesional de desinfectarlo. Estamos junto a ustedes en Hablemos de COVID-19, este programa que estamos realizando desde Canal 2 Televisión Quillón para conversar sobre las diferentes medidas que se han estado tomando.
en torno a esta actual pandemia por COVID-19 que ya lleva más de 7 meses presente en nuestro país y especialmente también en nuestra comuna. Debido a que se están realizando mayor cantidad de atención, María Luisa, ¿qué se está haciendo, por ejemplo, para separar a los pacientes? ¿O existe mayor riesgo de contagio entre si juntamos a más pacientes o existe un protocolo de atención para no generar aglomeraciones, por ejemplo, en el CEFAM? Sí, en el CEFAM, como decíamos, los protocolos se llevan a cabo, ¿cierto? Principalmente en el ingreso, ¿cierto? El TRIA es el que generalmente separa a los usuarios y el mismo está implementado con el guardia que nos ayuda a mantener el distanciamiento. Y si ve que ella no se pone en la farmacia, hay mucha gente esperando también, no se deja ingresar a mucha cantidad. ¿Cómo se verifica esto, María Luisa? ¿Cómo se verifican los protocolos de atención? ¿Y cómo se verifica también la desinfección de los entornos? Principalmente a través de las supervisiones. Ya generalmente se programan al azar, ¿cierto? Diversas supervisiones, ya sea en los POC, en las visitas o en los mismos móviles también que nosotros utilizamos para ¿Cómo lo están haciendo ustedes en el DESAM? Y quiero preguntarte también a modo personal, a modo de trabajo, ¿cómo lo han estado enfrentando, por ejemplo, el tema de ir a domicilio? Porque hay mucha gente que se encuentra postrada, que no puede asistir hasta las dependencias de los servicios del DESAM. ¿Cómo lo hacen ustedes para ir al domicilio, obviamente con la precaución? Sí, generalmente, como dices tú, también se crearon protocolos de actividades en domicilio y también el protocolo de desinfección de nuestros móviles, porque son los que nos transportan, ¿ya? Al igual que la atención en BOC, el funcionario que va debe coordinar primero su visita con el usuario o en este caso algún familiar del paciente. También debe aplicar la encuesta respiratoria y también debe solicitarle al paciente que debe utilizar durante la atención el uso de mascarilla. Y también ideal que obviamente si va a estar acompañado, que esté acompañado por un familiar, ¿ya? También durante la atención de estos usuarios, ¿cierto? El funcionario debe utilizar todos los elementos de protección para ingresar al domicilio, ¿ya? En el domicilio ellos igual llevan su material donde realizan preparan su área de trabajo y dejan todo su insumo. Y al igual que en la atención del BOC, ¿cierto? Como decíamos, también antes de atender al usuario y después de atenderlo, deben higienizarse las manos, todos los elementos que ellos ocupan también en la visita, ¿cierto? También debe desinfectarse antes de guardar en su bolso, en su contenedor donde lleva su insumo, ¿ya? Y después de la atención de este usuario, todos estos elementos de protección son eliminados al salir, ¿ya? Ahí está el móvil esperando generalmente al funcionario, ¿cierto? Donde tiene un contenedor plástico, donde eliminan sus elementos de protección, ¿ya? También le desinfecta los zapatos, le entrega la desinfección para las manos, ¿cierto? Con el alcohol. María Luisa, en este minuto, ¿quiénes pueden y quiénes deben asistir al CEFAM? ¿Quiénes pueden? Generalmente en el CEFAM, como decíamos, solo se ven atenciones que no son respiratorias, es decir, se están llevando controles de salud mental, usuarios, como tú decías, que quieran ir al médico por algún lumbago, por un dolor de cabeza, dolor de guatita, ¿cierto? Atenciones de niños sanos, de que va desde el mes hasta el año, controles de embarazadas también. María Luisa, me gustaría preguntarte, para la gente que nos está viendo, para quienes tienen familia y especialmente niños pequeños que deban asistir al control de niños sanos, ¿cómo tienen que ir los niños? ¿Tienen que usar mascarilla para ir hasta el CEFAM o DESAM o los servicios del DESAM? Cuando son pequeños, lo ideal que no deberían utilizar, ¿ya? Porque obviamente ellos no manejan la área de limpieza, principalmente estarse tocando. Esta es la parte que yo considero la parte más contaminada y como lo ve la gente, generalmente tiende a tocar y el niño por lo general que hace tocar, se la saca, entonces al final va a ser un riesgo más. Finalmente lo importante es mantener el cuidado del niño, la visión del niño en ese caso, a llegar hasta el CEFAM o los servicios del DESAM con la mirada puesta en el niño.
Estamos junto a María Luisa Espinosa, encargada de infecciones asociadas a la atención en este programa Hablemos de COVID-19 en Canal 2 Televisión Quellón, junto a ustedes también que hacen posible el que estemos al aire con estos programas educativos para la población en general en medio de esta pandemia. Quería preguntarte, María Luisa, ¿cómo se está llevando también el tema de los usuarios, el tema de los trabajadores, de los colaboradores del DESAM? ¿Cómo lo están haciendo en caso de, por ejemplo, que alguien presente síntomas? ¿Se evalúa el riesgo? ¿Cómo se actúa ahí? Sí, generalmente, como decíamos, siempre al ingreso de la jornada se le toma la temperatura y obviamente se consulta también si tiene algún otro síntoma aplicándose la encuesta. Si presentan 2 síntomas de la encuesta, se deriva a evaluación al médico. Finalmente, el dispositivo ITUE, también es bueno recalcarlo, es quien está desempeñando una labor muy importante en medio de esta pandemia, puesto que ahí se detectan y pesquisan los casos de coronavirus en nuestra comuna. Sí, obviamente, como dices, es evaluado por el médico y el médico determina si se realiza el test, en este caso el PCR o... ¿Cómo, por ejemplo, María Luisa, lo hacen las personas que estén no necesariamente contagiadas de coronavirus, sino enfermas, por ejemplo, están con tos, necesitan asistir al CEFAM, porque son personas que están, por ejemplo, se atienden en el primer piso, en personas que son de atenciones respiratorias? ¿Cómo lo tienen que hacer? ¿Cómo tienen que llegar? ¿Y con qué precauciones tienen que tomar? A ver, todo lo que es respiratorio, como dice, ¿en qué sentido? ¿Tú te refieres al sentido de sala aérea? Sí, sala aérea, exactamente. Ya, esas tensiones, como dice, hasta el momento están todas como suspendidas. Sí, generalmente ahí está el teletrabajo, que realiza un kinesiólogo y él, de acuerdo a eso, va llamando y según la necesidad se va viendo al usuario en visita. Dentro de todo, también es importante contarle a la gente cómo tiene que llegar, en este caso, a los diferentes servicios del DESAM, María Luisa. ¿No tiene que llegar acompañado? ¿Tiene que ir? ¿Cómo tiene que ir? Lo ideal, ¿cierto?, que si la persona vaya sola, ¿cierto?, evitar el acompañante, porque obviamente aglomera más usuarios. Ya en caso que obviamente la mamá no tenga con quién dejar a su niñito, lo puede llevar, pero lo ideal que vaya el usuario que requiere la... Estamos junto a María Luisa Espinosa conversando de las medidas de seguridad en las prestaciones de salud, prestaciones que se hacen en los diferentes servicios del Departamento de Salud Municipal de nuestra comuna. María Luisa, quiero que le digamos un mensaje final a la gente, cómo tenemos que seguirnos cuidando y cuidar también a los trabajadores de la salud, que son muy importantes en esta pandemia. No, importante decirle a la gente, ¿cierto?, que nosotros como funcionarios, yo no lo veo el día a día, que ellos ponen todo su empeño para seguir las normativas que nosotros le hemos implementado a través de los protocolos, ¿cierto? Y la idea que si se le solicita, no sé, porque de repente algunos se enojan, que le piden que se le arregle la mascarilla, a veces obviamente contestan mal, entonces la idea es que por cuidarnos y por cuidarlos también a ellos. Obviamente para que así se pueda entregar una buena atención también de calidad y seguridad para ellos. Exactamente. ¿Quién se podría enojar el día de hoy con nuestros amigos de la salud, cuando ellos son los que nos han ayudado a mantenernos en pocos casos en nuestra comuna? Sin duda, eso es muy importante. Te quiero agradecer, María Luisa, por haber estado con nosotros el día de hoy en este programa. Y bueno, a seguir trabajando sin duda en el Departamento de Salud Municipal, en el CESFAM también de nuestra comuna y en los servicios para mantener la seguridad, que eso es lo importante. Hasta aquí llega nuestro programa el día de hoy. Hablemos de COVID-19 en Canal 2 Televisión Quellón, gracias a la producción de nuestro canal y al apoyo del Departamento de Salud Municipal de Quellón. Nos encontramos en un programa más, porque vamos a estar conversando de muchos temas que son importantes y relevantes en la pandemia del COVID-19. Gracias por estar ahí. Chao. En Canal 2 Quellón hemos presentado Hablemos de COVID-19, la pandemia a fondo. Un programa desarrollado junto a los profesionales del Departamento de Salud Municipal y que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, Región de los Lagos.